Colm's sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Estamos de vuelta en Monolito para hablar de la nueva película de Martin McDonagh, dramaturgo y director londinense-irlandés, conocido en el mundo del cine por sus trabajos Siete psicópatas, Tres anuncios en las afueras y Escondidos en brujas. 14 años han pasado precisamente desde este título de culto en el que dos tótems del cine irlandés, Colin Farrell y Brendan Gleeson, coincidían por primera vez en la gran pantalla. En su nuevo trabajo, Almas en penas de Inisherin, McDonagh vuelve a juntar a los dos actores en una historia sobre dos amigos de toda la vida que se distancian. Would you not want him to have to do the one finger to see if he was bluffing, like? No, we wouldn't. Because worse comes to worse, he can still play the fiddle with four fingers, I bet ya. Going back to your own gang now, Paddy. And talking to me, are you? Sergio Román, bienvenido a Monolito, ¿qué tal estás? Hola Alberto, pues un placer estar de vuelta. Atrayente premisa, sobre todo por el hecho de que McDonagh vuelve a unir a dos actores con excelente química y que además son grandes amigos fuera de la pantalla para precisamente hablar sobre el tragicómico fin de una amistad. Efectivamente, Alberto, efectivamente. No sé si conoces la anécdota de cómo se conocieron Colin Farrell y Brendan Gleeson, pero me ha parecido bastante curiosa. No tengo ni idea. Cuenta Colin Farrell que Brendan Gleeson y él coincidieron en un hotel en Londres allá por 2005. Creo que debió ser 3 años antes de Escondidos en brujas. Uh-huh. Y por aquel entonces no era un secreto en la industria que Colin Farrell que sufría o había sufrido problemas con la bebida y que llevaba un tiempo sin probar el alcohol. Y al parecer Brendan Gleeson llamó a la puerta de la habitación de Colin Farrell en el hotel y al entrar este actor, que es un físico muy imponente, abrió el minibar directamente de la habitación de Colin Farrell y al girarse hacia él le preguntó si prefería con gas o mineral, mientras sostenía 2 botellines de agua. Y esto al parecer es algo que Colin Farrell valoró muchísimo, ese gesto tan empático que tuvo Brendan Gleeson sabiendo que Farrell había sufrido con el alcohol y teniendo en cuenta que Brendan Gleeson es un tipo que no desprecia la bebida, ni mucho menos. O sea que Brendan Gleeson tuvo un detalle aquí y mostró su lado más humano. Claro, es que no solo el alcohol, es que hablamos de cocaína, éxtasis, hachís, todo tipo de drogas. Hay un catálogo, en una entrevista leí como el catálogo de lo que consumían durante una semana y era alucinante. Sí. ¿Cuántos años tiene Colin Farrell? 45, quizás. Yo creo que es del 77, Colin Farrell. Debe ser del 77, de manera que estará por cumplir 46. Es joven aún y se conserva bien, a pesar del bagaje que lleva. Pero vayamos a la película que nos ocupa. Estupendo. Un trabajo emplazado en una ficticia isla irlandesa en los años 20 del siglo pasado y con un telón de fondo histórico. Almas en penas de Inisherin sigue a un personaje llamado Pádraig, interpretado por Colin Farrell, que es un granjero de vida sencilla, afable, el cual de la noche a la mañana tiene que sufrir como su mejor amigo, Colm, un músico talentoso, interpretado por Brendan Gleeson, ha decidido poner fin a la amistad entre ambos. El motivo es simple: ya no le cae bien. Uh-huh. Conforme avanza la película, el espectador, a través de las conversaciones entre los personajes principales, descubre que las prioridades de Colm han cambiado. Y es que, con la muerte ya mucho más de cerca, Colm, que es mayor que Pádraig, ha decidido que no quiere perder el tiempo con su antiguo amigo, hablando de temas cotidianos o necedades. Y su plan, el plan de Colm, ya en marcha, consiste en cambiar de amistades, disfrutar de conversaciones sustanciales, cultivar su intelecto, seguir componiendo con su violín y dejar un legado artístico que dé a su vida un significado más profundo. Este plan va unido a una siniestra amenaza, y es que si Pádraig no deja a Colm en paz, Colm se cortará un dedo de la mano por cada vez que su amigo le dirige la palabra.
una premisa con toques de tragedia griega y envuelta en folclore irlandés, pero también muy shakespeariana. A uno le viene a la cabeza, o por lo menos a mí, al Mercader de Venecia o los hermanos Grimm. Sí, así es. De hecho, la primera parte de la película es bastante... Ya veremos después del teatro del absurdo, pero quizás peca un poco de ser bastante lineal. Es como, yo te quiero, tú no me quieres, yo insisto en que me hagas casito, en que estés conmigo, en que todo vuelva a ser como antes. Y yo creo que lo del dedo es un poco una pinza narrativa para generar un interés, un efecto, ¿no? Que casi parece más sacado. Tú, no sé, ¿qué has mencionado? O sea, ¿a qué te recordaba lo del dedo? Sí, era el Mercader de Venecia, El Mercader de Venecia. por aquella amenaza también tan dramática de que si no le devolvía el préstamo tendría que pagarle con una libra de carne. Vale, ya te sigo. A mí es que me recordaba más a Lars von Trier, que es un recurso que tiene algunas de sus películas, el tema de esta cosa como que sacada de la nada y que genera un efecto. Yo no sé, estaba pensando en Rompiendo las olas, Dogville, como una cosa que no tiene ninguna lógica, pero que genera pues un efecto, que es un golpe de efecto. Y estaba pensando un poco en eso. Y que en el caso de esta película creo que no está, ya hablaremos de eso más adelante, creo que no está del todo integrado de una forma orgánica. Pero me parece un recurso para intentar para generar interés, para sacar la historia de una primera hora bastante plana. Volviendo a la teatralidad y al folclore irlandés del que se apoya esta película bastante, antes de que se me olvide, mencionar el hecho de que el título elegido en España pierde la palabra Banshee. El título original elegido por McDonagh es The Banshees of Inisherin, los Banshees de Inisherin, pero en España se ha traducido como Almas en penas de Inisherin, y esto me ha llamado la atención. Claro, porque Banshees es espíritus. Sí, ese ser espectral cuyo encuentro vaticina la muerte y que en esta obra está encarnado por una vieja del lugar con dotes premonitorios. La película también puede verse como una alegoría o una metáfora del conflicto armado entre el IRA y los nacionalistas conservadores irlandeses, donde amigos de toda la vida y vecinos se convirtieron en enemigos. De hecho, este conflicto histórico y bélico se intuye y se oye en la película, está en el fondo de la misma. Demasiado de fondo, diría Alberto. También habla este trabajo de Martin McDonagh sobre la naturaleza del ser humano, la soledad y la insularidad, y lo hace precisamente a través de los actores secundarios que están o que trabajan todos de una manera magnífica. Kerry Condon interpreta a la hermana de Párik, Siobhan, mujer inteligente e inquieta que se debate entre quedarse en la isla al cuidado de su hermano o abandonarla y encontrar su propio destino. Sí, y el personaje más interesante, añadiría yo, es el personaje con más aristas. Y luego hay un compendio de personajes como el cura del pueblo, la tendera Cotilla o la ya mencionada bruja de la isla, que añade mucho colorido a esta película. O Barry Keoghan, el tonto del pueblo, que no es tan tonto, un personaje abusado por su padre y que busca a alguien a quien amar. Pero es Colin Farrell, curiosamente, en una de sus actuaciones más moderadas, el que parece favorito a llevarse el Oscar este año. Ki Kwan y Brendan Fraser son los otros dos aspirantes con más posibilidades. Y Brendan Gleeson también está nominado, aunque como mejor actor secundario. Sí, yo creo que tanto esto que mencionas del conflicto bélico, que está como trasfondo, como los personajes, yo creo que y aquí ya quiero entrar un poco ya en materia, creo que denotan un poco las carencias de McDonagh como cineasta e incluso como narrador. Porque a decir verdad, tengo la sensación cuando veo la película de que no importa realmente que esté ambientada hace un siglo. No veo que tenga mayor trascendencia lo del conflicto bélico, incluso aunque lo haya dicho en entrevistas, porque así ha tenido que ser. Lo ha debido decir en entrevistas, porque en la película no se muestra, no lo expresa. La relación que hay entre ese marco con la narración. Y es el marco lo interesante, el ver cómo desaprovecha personajes a los que creo que no
no sé, les puede tener cierto interés por ellos, pero no hay un desarrollo real, no hay una organicidad. Y de esto hablaremos después, de la organicidad. Y creo que la película al final no termina de establecer un marco concreto. Yo la veía y decía, no me importa realmente que esto tuviera lugar hace un siglo. Y no creo que el director lo haya sabido expresar. Es decir, no hay una vocación por mostrar un ambiente, como si estuviéramos hablando de películas como El hombre tranquilo o La hija de Ryan, de David Lean. Es una película que creo que peca mucho de incurrir en la ocurrencia. No termina de ir la línea de construir una idea sólida, de trabajar en base a una idea sólida. Creo que los personajes sí, hay como apuntes, bocetos de personajes que pueden ser interesantes, pero que no terminan de definirse. Y el final de muchos personajes realmente acaba siendo para mí decepcionante, porque no... De hecho, es que incluso el personaje de Barry Keoghan, creo que es Barry Keoghan, tú me corregirás que tú hablas mejor inglés. No, sí, lo estás diciendo bien. ¿Qué clase de final tiene? Un final fuera de campo, y el de la hermana pues igual. No tiene realmente un desenlace para mi gusto satisfactorio. Y sí, supongo que lo que más diría, y bueno, quizás estoy como adelantando demasiado, pero bueno, no deja de ser estamos haciendo un podcast un poco más cortito sobre una película, pero que no termina de haber, para mi gusto, una voluntad por hacer un retrato genuino, global, tenaz de una sociedad. Creo que al final se queda en la ocurrencia y en esta cosa intimista, que es lo que realmente le importa a McDonald, pero que podría haber ocurrido en la actualidad. En un pueblo de Irlanda, si así lo hubiera preferido, pero en la actualidad. Creo que un primer problema que le detecto a la película es ese, que no trasciende. Desde que la historia no llega a tener eco en el marco que trata de establecer. Que para mi gusto se queda plano y completamente, pues eso, impostado. Bueno, a ver, varias cosas que has dicho que me parecen interesantes. Sí, perdóname, porque es que ni siquiera sé si he respondido ya a lo que... No, nada. Que McDonagh sea un escritor, un dramaturgo que luego salte del teatro al cine de una manera así pasmosa fácilmente y que sea muy intimista, es cierto, porque él, en la película de En Brujas, está basada en su experiencia en la propia ciudad de Brujas, cuando iba a tener una cita con una persona, entiendo que una mujer, y él llegó un día antes a Brujas de manera deliberada para apuntarse los lugares más interesantes de la ciudad para que cuando llegara su cita él tuviera toda la ciudad controlada, ¿no? Para que fuera una cita pues, de 10 sobre 10. Pero al día siguiente, cuando esta persona iba a aparecer por Brujas, canceló la cita y él se quedó básicamente colgado en Brujas. Y esa idea fue la que lo llevó a escribir el guión sobre En Brujas. Y Almas en penas de Inisherin es una película que surge de su propia experiencia de terminar con su pareja, con una pareja que había tenido hasta entonces. Se separaron y de la amargura y de la tristeza de esa experiencia surgió Almas en penas de Inisherin, que él describe como una película muy triste, muy sencilla, muy íntima, pero que se basa en su propia experiencia. Entonces sí que lo que estabas diciendo tiene sentido, porque es que es básicamente su historia, pero escrita desde el punto de vista de dos amigos que se separan. Pero él en una entrevista dice que ya no se hacen películas tristes, que él quería hacer una película triste y sencilla. Y de ahí viene que es cierto que Almas en penas de Inisherin originariamente iba a ser parte de su trilogía teatral de las Islas de Arán, pero que bueno, que hizo 2 obras situadas en estas islas, y luego la tercera iba a ser Almas en penas de Inisherin, pero no la pudo terminar y al final aquello no salió hacia adelante. Y bueno, con el tiempo esto se convirtió en esta película, pero que no tiene nada que ver, que básicamente está basada en su propia experiencia con una pareja que tuvo. Y es interesante porque estamos muy habituados al hecho de que pues una pareja con la que hemos estado saliendo un tiempo nos haga ghosting o simplemente pues no quiera continuar con la relación, pero esto extrapolado al ámbito de la amistad es un tema que no se ha tratado tanto y que me parece muy interesante.
Y creo que ahí es donde la película falla un poco. Es decir, porque creo que la premisa no tiene un desarrollo satisfactorio. Siendo una premisa muy sencilla, pero al mismo tiempo muy, muy interesante, creo que no es capaz McDonagh de expandirla más allá de la ocurrencia. Es decir, creo que como una idea primigenia, con pozo, con enjundia, que podría haber dado lugar a un discurso con bastantes aristas y que calara más en el espectador, creo que no consigue traspasar eso, la mera ocurrencia. Y eso quizás es a mí lo que más me decepcionó de la película, el hecho de que esperaba más de ese tema. Es decir, esperaba que sacara más agua de esa piedra. ¿Qué te parece el hecho de que... Y bueno, la ambientación, que lo has comentado antes, el hecho de que ambiente esto en los años 20, pues eso es por el contexto histórico-político de Irlanda y por trazar un paralelismo y una metáfora entre, bueno, lo que hemos dicho, amigos, vecinos que dejan de serlo, bueno, no dejan de ser vecinos, sino dejan de ser amigos y se convierten en enemigos, ¿no? Básicamente es eso. Pero luego ya entrando en los diálogos, a mí lo que más me gustó de este trabajo fue el guión y las actuaciones. A mí Colin Farrell me parece que lo hace bastante bien, teniendo en cuenta que es una de sus interpretaciones más contenidas. Y él se queja de que su personaje, como es un poco tonto y corto, pues que en el guión original era más interesante, dice, y más guay. Pero ¿En bueno. serio? ¿Más interesante en el guión original? Sí, al parecer sí. Y de nuevo, McDonagh dice que los dos personajes principales son una mezcla de su propia personalidad, ¿no? Tienen un poco de los dos. Aunque él se identifica más con el personaje de Colin Farrell y dice que se identifica con él más porque es como él, un poco tonto, o sea, no muy inteligente y buen tío, dice él. A mí me llamó mucho la atención y bueno, me descargué el guión hace unos días para leérmelo y la escena en el pub cuando Pádraig confronta a Colm y habla de la importancia de ser buena persona y le dice algo así como tú eras una buena persona, ya no lo eres, y Colm le contesta, bueno, nadie se acuerda de las buenas personas. Le dice, la gente se acuerda del arte, de la pintura, pero no de ser buena persona. Y bueno, es la tiranía esta de ser bueno, ¿no? Que sí que es cierto que no... Desde el punto de vista... Y aquí quizás también abre un tema de conversación sobre el arte, sobre... no necesariamente que tienes que ser un tirano o mala persona para convertirte en inmortal y para hacer arte, pero sí que toca un poco este tema. Y a mí, bueno, esa parte del diálogo del guión me pareció de lo más potente de esta película. Además que parece que es un tema que le preocupa bastante a McDonagh, ¿no? Es decir, el hecho de que haya dado el salto del teatro al cine, yo creo que tiene mucho que ver con esta preocupación. El hecho de que él piensa que el teatro pues es una disciplina muy sacrificada, que implica pues tener que llevar a cabo giras por distintos países muchas veces, y que después de todo ese esfuerzo, pues eso queda en nada. Que esa obra pues se pierde en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, diría, ¿no? Y que yo parece, por lo que he leído en entrevistas, que esta transición al cine tiene más que ver con eso, ¿no? Como con esa voluntad por perdurar, ¿no? Por trascender de alguna forma y por poder llegar eso a... Sí, lo cual está plasmado en el personaje de Colm, ¿no? Claro, yo es que... Un músico talentoso, inquieto, que de pronto un día se despierta y se da cuenta de que le queda poco, de que se acerca al ocaso de su vida y que no va a dejar nada atrás, porque está perdiendo sus días hablando de necedades, de que encuentra a su amigo en los excrementos de su pony y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces se da cuenta de su propia mortalidad y quiere dejar un legado artístico detrás. Y sí, cierto, tiene que ver también con el propio McDonagh, porque él dice que que tarda menos en hacer una película que en escribir una obra de teatro, ¿no? Y como que él piensa que le quedan 25 años de vida y, por tanto, pues eso, va a intentar hacer más películas ahora que obras de teatro. O sea que también él
de nuevo, este personaje, esta inquietud que tiene el personaje de Brendan Gleeson está inspirada en la propia agonía existencial, creativa, artística que Martin McDonagh está empezando a sufrir a sus ya 50 y pocos años. De hecho, es que... ¿cuántas películas estaba pensando, Alberto? ¿Cuántas películas ha hecho? ¿Esta es la cuarta o la quinta? Tiene Escondidos en Brujas, Siete psicópatas, Tres anuncios en las afueras y esta, ¿no? Es la cuarta. Que luego dice él que también es el cineasta más lento y más gandul de la historia. Ya. Porque como que tarda 5 o 6 años entre película, ¿no? En crear la siguiente película. No sé, bueno, a ver, él sí que es un tío que, bueno, cuyas historias pues son muy íntimas, están basadas en sus propias experiencias personales y, no sé, él estará pasando una fase existencial entre que lo dejó con su pareja y ahora se ve en sus 50, etcétera, pues, no sé, quizás ese sea sus temáticas que le ocupen o le preocupen. Pero bueno, y él... No, perdón, Alberto. No, que es un tío que también tiene los estándares muy altos y piensa que la mayoría de los trabajos que ha hecho no valen nada, que no son buenos. Yo es que lo veo, yo creo que para mí este pertenece a la categoría de artistas o de creadores que creo que su fuerte radica en su carácter prolífico. Yo creo que son gente que, bueno, conozco algunas, llegué a leer una obra de teatro que había escrito. ¿Cuál de ellos? Pero vamos, sobre todo lo conozco en su faceta de director y entiendo que es un tío que ya desde hace bastantes años, desde mucho antes de ser director, pues era ya un dramaturgo bastante reputado, ¿no? En Londres. Sí, de hecho, perdóname, fue el primero desde Shakespeare en estrenar 4 obras simultáneas en Londres. Vale. Vale, sí, él... sí. Y que era además muy, muy, muy vendido, ¿no? Es decir, que Sí. Un ascenso fulgurante sí, y muy joven. También, bueno, mucha gente lo considera uno de los escritores contemporáneos más sólidos, más interesantes. En algún momento fue considerado un enfant terrible, o sea que... Claro. Que, bueno, que el tío ha tenido fama y luego el salto al cine fue a través de un corto que ganó un Oscar. Exacto, ganó el Oscar. Yo lo que pasa es que también sé que soy repetitivo en estas charlas que tenemos, pero para mí es un signo de los tiempos, ¿no? El hecho de que sea tan admirado, ¿no? Martin McDonagh. Es un cineasta que me genera opiniones encontradas y siempre me las va a generar. Bueno, he visto suficientes películas suyas como para tener una opinión formada, desformada. Y es que realmente lo valoro, aprecio mucho lo que hace, aprecio mucho su talento. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Su ingenio, su agudeza, la capacidad para cambiar de registro, incluso muchas veces en la misma escena. Presumo, por lo que veo, a juzgar por los resultados, de que es un tipo que trata muy bien con los actores y con los técnicos, que creo que sabe desenvolverse, que sabe que sacar lo mejor de su equipo, y especialmente de los actores. Y ahí es donde viene un poco su herencia de dramaturgo, es decir, se le dan bien los actores. Y los actores lo aman, ¿eh? Y los actores lo aman, claro, como pasa con otros tantos. Pero ahí es donde veo que, y esto es a lo que me refería con el signo de los tiempos, de que su cine es eminentemente textual e interpretativo. Es decir, que no deja de ser teatro traspasado a la pantalla. Y es ahí donde para mí me falla siempre. Es decir, esta cosa de que es un cineasta muy ingenioso, con muchas ocurrencias, que muchas veces sacrifica la propia lógica interna de la historia, y aquí es muy Tarantino muchas veces, o incluso Lars von Trier, que para mi gusto Tarantino y Lars von Trier están bastante emparentados y de los que creo que bebe bastante, no ya a nivel de influencia, pero creo que está en esa onda. ¿Dime? Sí, pero leía que él ha intentado de manera deliberada alejarse del cine de Tarantino. Pues puede ser, ¿sabes lo que pasa? Que al final, mira, y aquí esto es muy interesante, que esto no tiene nada que ver con la violencia, o con estas salidas de tono de Escondidos en Brujas, o incluso Tres anuncios en las afueras, ¿no? Salidas de tono que cualquier persona que haya visto la película puede entender a qué me refiero. Tiene más que ver con el hecho de una cierta postura, y aquí voy a hablar de Tarantino, esta cierta actitud hacia los personajes que en realidad bebe mucho de otras películas.
que no termina de traspasar el estereotipo. Es decir, cuando veo películas de Martin McDonagh, si bien su mejor película para mi gusto es Tres anuncios en las afueras, porque creo que la idea primigenia era tan sumamente potente que él tuvo la agudeza de saber exprimirla. Ujú. Pero cuando trabajo con material original suyo, y esta película para mí es el máximo exponente de esto que voy a decir, creo que él, al igual que Tarantino, es un cineasta que no termina de apostar realmente por la verdad de sus personajes de la historia. De ahí la impostura que suele surgir a menudo, ¿no?, en sus pelis. Es decir, todos los personajes, como pasaba con Tarantino, suelen ser inteligentes, parecen un poco portavoces de su pensamiento. No creo que realmente sea capaz de meterse en esos personajes, en ese entorno. Y es ahí donde surge la impostura. Y eso es lo que pasa con Tarantino. Lo que pasa es que Tarantino lo hace con mucha más gracia. Este también le da esas gotitas de salsa picante. Ujú. Pero que es como que eso repercute negativamente. O sea, cuando hablamos de homogeneidad, de lógica interna, de una cohesión emocional, creo que la película, insisto, me da igual que esté ambientada hace un siglo, no lo percibo. El retrato que hace de esa Irlanda, no lo percibo. Es decir, la comparación con una película, y no es por ponerme aquí pedante o Ujú. no sé, o elitista, pero es que realmente ves una película como El hombre tranquilo y dices, y es que eso es lo que quiero ver. Quiero ver ese pueblo, respiro ese pueblo, lo huelo, o sea, sé cómo son esas gentes. Aquí realmente Ujú. no creo que vaya más allá de esta especie de cosa ocurrente, intimista entre esos dos personajes. Yo creo que me falta mucho que saber qué coño pasa con la taberna, con la hermana. Mm. Pero perdóname, Sergio, Sí, pero sí, él, lo que he leído yo y lo que he escuchado en las entrevistas, él describe la película como una película muy simple sobre dos amigos que dejan de ser amigos. No creo que a lo mejor su intención fuera hablar de Irlanda, simplemente que, bueno, sí que haya escogido una época de la historia del país y una localización que es la que a él más le gusta, porque él pasó su niñez veraneando allí, en la costa oeste irlandesa. Yo creo que es circunstancial, perdón. Yo creo que es algo que, claro, bueno, pero una una película metáfora tú como solo te lo puedes circunstancial. permitir. Ujú. Porque quiero decirte que en una película no te lo puedes permitir. Escondidos en Brujas al final sí que había ahí una pretensión por ambientar una historia de gángsters, así un poco de trazo grueso y luego darle una profundidad, es decir, a lo Tarantino, es decir, partir de una escena muy cliché y tratar de ahondar en eso y darle una vuelta de tuerca. Pero al final Brujas, como pasaba con Chinatown, que diría el guionista de Chinatown, al final Brujas era como un estado mental, Ujú. era como esa especie de purgatorio Ujú, ujú, en el que estaban esos dos personajes y lo desarrolla, tiene un desarrollo. Yo aquí no veo un eco en el paisaje, en el escenario. Es decir, la película, claro que sí que tiene un cierto sentido, que está inventada en ese lugar y en esa época, pero un cierto, no mucho más. No creo que consiga trascender. Esto podría haber estado inventado en cualquier país, en cualquier ujú. año. Y eso se Sí, lo echo eso en es cara, cierto. porque al final no digo que no sea capaz de crear la poesía esta que solo surge con los grandes, cuando esta poesía casual que surge 2 o 3 veces en una película de un grande, como puede ser Hitchcock o John Ford. No hablo de eso porque evidentemente estamos hablando de otra liga. Algo tan mínimo como que la historia que me estás contando se refleje en ese marco que has querido trazar y no lo consigue. Entonces, más allá de otros defectos que le veo, como la ocurrencia, ¿no?, de estas cosas gratuitas de los dedos, de que te quemo tu casa, de que se Pero eso mueve es mi burro. muy shakespeariano, ¿no? O que es como dos personajes masculinos que antes de casi de admitir que se han equivocado o de tragarse su orgullo, le prenden fuego a todo, ¿no? O que es un poco... O sea, a mí me trae a la mente una obra de Shakespeare. No sé si van por ahí los tiros o... Pero te quería hacer una pregunta, Alberto. O sea, ¿qué sensación te queda a ti con el final? Porque realmente para mí la película no cierra. Es decir, Pero es yo... que él nunca lo hace. Es que él nunca... Tú sabes que él nunca escribe los finales de sus películas. Los deja abiertos. No, en el guión nunca escribe el final de su película. Ah, pues lo desconocía.
Yo tampoco lo sabía hasta que, sí, lo leí y me pareció interesante. O sea, lo deja abierto y... O sea, quiero decir, él no escribe los finales y luego deja sus finales abiertos también. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Porque el final de esta película es como el principio de un conflicto que va... Como que el final de la película es el principio de una nueva dinámica entre estos dos personajes, ¿no? Que habían sido grandes amigos y ahora van a ser grandes enemigos. Sí, bueno, eso es una forma de verlo, ¿eh? Yo también tuve otra interpretación. Uh-huh. Pero, cuéntame cuál fue. No, a ver, me interesa antes de saberlo. decirte esto, te voy a responder a lo anterior que has dicho. Yo creo que es verdad que no tienen finales cerrados, pero para mí más importante que un final a nivel narrativo es el final que te llega, que conecta contigo, es decir, que a un nivel emocional para ti sí que hay un cierre, o como mínimo te plantea preguntas. Esta película, Uh-huh. a diferencia de las otras, porque yo en Escondidos en Brujas percibo un final, un desenlace. O sea, emocionalmente la historia se cierra. Aunque no sepas lo que va a ocurrir a continuación, cuál es la siguiente escena. Lo mismo me ocurre con Escondidos en Brujas. Hay un desenlace. Y así lo mismo pues con Siete Psicópatas. Con esta película, como no vi esa organicidad emocional, como vi tantas cosas quizás impostadas, que no atendían a esa lógica o a esa coherencia interna de la narración o de la emoción o del movimiento de la historia, pues cuando acabó la película yo realmente, fíjate, tú has mencionado que van a ser archienemigos o enemigos. Uh-huh. Y yo, a medida que veía la película, y ya me remonto, o sea, mucho antes del final, yo la sensación que tenía es, la película va en la dirección de transmitir, de explorar la idea de que en el fondo nunca han dejado de ser amigos. Es decir, uno decide que ya no lo son, que ya no quiere ser amigo del otro, pero a efectos prácticos la relación que han tenido durante toda la película es de amigos, de personas que se importan, que tienen profunda conciencia el uno del otro. Y cuando acaba la película, es que precisamente en esa ambigüedad en la que se mueve Marty McDonagh, y eso es lo que más le echo en cara a la película, que no me queda claro. Y no es que esté en contra de la ambigüedad, pero es que en este caso te tiras aquí 2 horas hablando de una enemistad y ¿en qué queda? Es una ambigüedad que no le perdono. Digo, o que simplemente yo no la he entendido, o yo no he conectado con la película. Pero yo lo entendí diferente a ti. Yo entendí que iban a seguir siendo amigos. Yo lo entendí así. Yo lo vi como que el personaje de Colin Farrell al final tiene que abrir los ojos y aceptar lo que está pasando y por el propio dolor que eso genera, por darte cuenta de que tu amigo ya no quiere ser tu amigo porque te considera tonto y una persona con la que no merece la pena pasar tiempo, pues yo creo que él comienza ya una historia de venganza, que es la que yo creo que continuaría si la película no hubiera terminado donde termina. O sea, él ya tira la toalla y se convierte en Némesis del que había sido su mejor amigo. O sea, yo creo que por ahí van los tiros. O sea, el que hace el camino opuesto. O sea, de ser una buena persona... Está en la fase de incredulidad al principio de la película y durante gran parte de ella, y luego acepta la situación y decide pues quemarle la casa a su amigo y ahora sí, ahora vamos a ser enemigos. No has querido ser mi amigo, pues ahora vas a pagar mi furia. Algo así, no sé. Que creo que entonces probablemente enlace mejor con la historia de Irlanda, ¿no? Con el conflicto entre nacionalistas conservadores y el IRA, que creo que es un conflicto, bueno... En fin, que la sociedad sigue dividida, ¿no? En Irlanda del Norte. O sea que quizás... yo creo que estoy ya quizás pasándome de interpretación. Lo que pasa es que el problema es que no lo desarrolla. Uh-huh. Es decir, es que muchas de las cosas que plantea se quedan en algo meramente anecdótico. Porque no las desarrolla. No tiene los cojones de desarrollarlas. O los cojones o el talento. Y se quedan como menos apuntes. ¿No? Y a mí no me vale. En una película de 2 horas, en una obra cerrada de 2 horas, no le puedo permitir ese tipo de tanteos, de divagaciones. Dilo o no lo digas. Mira, sin ir más lejos, yo creo que la película, una cosa realmente, un sendero que podría haber tomado la película y que es hacia donde yo creo que se dirigía, llegado a un punto, cuando vamos hacia la mitad de la película,
y se han asentado ya un poco las bases de la relación de los personajes, porque es cierto que en la primera parte, que sí que recuerda mucho a Beckett, al teatro del absurdo, esta cosa de estamos una hora sin mucho cambio más allá de esa estridencia de me voy a cortar los dedos si me vuelves a molestar. Estamos asistiendo a una obra bastante lineal, bastante plana, donde hay un comienzo maravilloso, a mí cada vez me gusta. Además remarco que hay un plano de la ventana de Colin Farrell que se ve como está como llamando a su amigo y a través de su reflejo, porque él va vestido de negro, se ve al amigo. Y eso, cuando se aparta de la ventana, dejamos de ver al amigo, ¿no? Es decir, vemos al amigo a través del reflejo de la ropa de Colin Farrell, del negro de su reflejo. Y cuando se aparta de la ventana, ya no vemos al amigo bien. Vemos más el cristal, ¿no? Y tiene como una primera parte bastante bien, pero que se dilata demasiado en el tiempo. Y tiene ese girito de los dedos, ese gancho. Pero cuando llega el momento de abordar realmente la cuestión y empezamos a percibir que de lo que se trata es de que Colin Farrell es un personaje tontito, o vamos a ser más concretos, de un personaje poco interesante, aburrido, yo llego a sospechar que la película iba a ir en la dirección de, partiendo de la base de que Colin Farrell es el protagonista, porque es el protagonista de la historia, pensaba que al final todos los personajes que estaban a su alrededor, tanto la hermana como el personaje de Brendan Gleeson, de alguna forma estaban como confabulando, consciente o inconscientemente, para que ese personaje se empoderara de alguna forma y tomara el control de su vida y decidiera hacer algo al respecto y salir de ahí. Entonces llega un momento en el que de alguna forma tampoco quiero pecar de que la propia película frustrara mis expectativas, porque al final mis expectativas, como las de cualquier otro, son las expectativas. La película es la película y tiene su propio desarrollo y sigue su curso. Pero analizando mucho la película, para mí habría tenido mucho más sentido, ya te digo, sin barrer para casa. Yo tengo mi gusto y mi gusto es mi gusto. Y el criterio y luego está lo que quiere decir el autor. Pero para mí la película parecía ir muy dirigida hacia eso. Hacia el personaje de Colin Farrell realmente tiene que abrir los ojos. Y hay gente que se está sacrificando para que lo abra. Indirectamente o más, como la hermana a lo mejor de una forma más directa, de me voy de aquí para que te espabiles, y el personaje de Brendan Gleeson con sus propios motivos, pero que de manera colateral pues hiciera al otro espabilar. Me decepciona que el personaje al final se quede igual de estancado. Por eso la segunda mitad parecía que iba a ser más interesante, pero no termina de, para mí, no cristalizar nada. Igual para mucha gente es suficiente, pero yo me quedé como, no sé muy bien qué coño me has contado, tío. Cuando acaba la película me quedé como, no sé qué me has contado. Pero no puede ser que esa sea la naturaleza del ser humano, perdona. O sea, que no se puede cambiar a la gente. Que el personaje de Colin Farrell es lo que es y donde no hay no se puede sacar. Ya, pero eso es como lo que podemos entender, pero no está expresado. O sea, aquí ya con esto soy muy riguroso. Siempre estamos hablando de muchas películas que las justificamos mucho. Hacemos el trabajo por los directores. ¿Esto está expresado en la película realmente? Y siempre me voy al ejemplo de que me pongas la cara de un tío llorando, expresa sufrimiento. Entonces no creo que esté jugado, no creo que esté bien jugado en la película, al menos a mi juicio. Habrá mucha gente que pensará que soy un cretino por decir lo que digo y que la película está bien como está. Y de hecho está acaparando todo tipo de premios, nominaciones. Sí, lo hemos hablado antes de comenzar. Tiene 9 nominaciones a los Oscars. Pues no lo entiendo. Mejor película, mejor director, todos los actores principales y secundarios están nominados. A la gente, Sergio, le ha tocado esta película le ha conmovido. Porque mucha gente se ha visto identificada con una historia de fin de amistad. De haber tenido una amistad de toda la vida y de pronto un día esa persona ya no quiere ser tu amiga o tu amigo y te deja de lado porque conoce a otro tipo de gente que le parece más interesante por puro egoísmo, por pura estrategia de la vida que ya no le interesas y duele, y hay gente pues eso que se ha visto identificada en esa historia sencilla, íntima, mínima, más allá de otras interpretaciones, pero yo creo que ahí es donde parece ser que ha conmovido. Y de hecho yo vi la película con una persona que en aquel momento estaba atravesando una circunstancia bastante parecida y en la que, bueno, él también no era capaz de entender el porqué de un día a otro, que no es de un día a otro, que esto es algo que va pues eso, va calentándose poco a poco, pero sí hay gente que se ha visto identificada con esta historia.
Así que, bueno, pues... No, y es una historia bonita, ¿eh? Yo, de hecho, es original que traten de abordar este tema, porque estamos muy acostumbrados a las relaciones de pareja y con las amistades ocurre exactamente lo mismo. Claro, y sobre todo amistades entre dos hombres, ¿no? Y entre dos hombres, claro, que no está... Socialmente eso es como... algo que parece que no está contemplado, pero es que realmente pues la gente crece, la gente toma caminos diferentes y eso. Y es duro. Es duro. Bueno, ya que estamos en época de... Y para ir concluyendo, estamos en época ya de casi Oscars. ¿A quién ves tú ganando? Porque bueno, estamos bastante sorprendidos de que Todo a la vez en todas partes haya sido nominada a 11 Oscars. Una película que pensábamos que iba a ser totalmente ignorada. Y ahí está, 11 nominaciones. Y tenemos a Almas en penas de Inisherin con 9. No sé a quién ves tú ganando, Sergio. Pues yo qué sé, si queremos hacer aquí la puncarrada y la cosa ahí está macarra, pues yo qué sé, que se lo den a los Daniels. Y yo qué sé, ya partimos ahí, comenzamos un nuevo orden. Puede ser que comience un nuevo orden o... Yo veo favorita a Almas en pena, la verdad. La veo favorita. A McDonagh casi seguro que le van a dar el de guión original y a Spielberg yo creo que le van a dar el de dirección. Pero vamos, no tengo ni idea, ¿eh? Sí, porque más que... McDonagh de dirección sería una afrenta ya, porque es que ese tío director tiene poco. Pero bueno, es más europeo que americano, ¿no? En sus películas. Pero en temas, es que no sé, quiere decir que rueda como cualquiera. Quiere decir que es un director de estos del automático, de que no es Joel Cohen o Ethan Cohen, no es... Sí. No tiene ese... Es decir, yo veo sus películas y ese gancho para mí no lo tiene. Pero que es un tío, pues eso, que tiene una inventiva demencial, desenfadado. Pero no sé. Al final yo creo que se lo van a dar a Spielberg, pero por una cuestión ya, yo creo que a modo de despedida. De homenaje. No quiero ser cruel. Muy bien, Sergio. Pues nada, como siempre, un gran placer. Un placer, Alberto, y a ver si hacemos pronto el siguiente. Un saludo. Saludo. Chao. Monolito está presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de PBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomac.com.